Un día dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras, dirigidas a sus discípulos, se aplican de modo especial para aquellos que quieren seguir a Jesucristo de cerca, por el camino de la vida religiosa. Hubo cristianos que no solo siguieron a Cristo en el sentido espiritual que Él propuso, sino que haciéndose peregrinos, caminaron tras sus huellas en la misma tierra que Él nació, vivió, padeció y murió por nosotros. Pero llegaron unos tiempos en los que, ocupada la Tierra Santa por los sarracenos, la peregrinación y la vida misma cristiana se hicieron en ella imposible. Entonces, toda la cristiandad puesta en pie organizó las cruzadas para reconquistar aquella tierra considerada patrimonio de Cristo. Con la reconquista de Tierra Santa, nuevamente afluyeron los peregrinos acompañando a los cruzados. Muchos de aquellos peregrinos iban con ánimo de quedarse de por vida en aquella tierra santificada por Cristo, e incluso se obligaban por voto, y buscaban allí lugares a su gusto y devoción. También algunos cruzados, que habían acudido a Tierra Santa con intención de reconquistarla por la fuerza de las armas, comenzaron a comprender que el reino de Cristo solo se construye con amor y la palabra de Dios. Así, colgando la espada y despojándose de la armadura de soldado, vistieron un hábito de penitencia y se retiraron a servir a Cristo en la soledad. Peregrinos y cruzados coincidieron en un lugar ameno a las laderas del Monte Carmelo, lugar de cuevas excavadas en la roca y terreno regado por caudaloso manantial, conocido por el nombre de Fuente de Elías. Cruzados y peregrinos comprendieron muy pronto que ser seguidores de Cristo es negarse a sí mismo y caminar tras Él con la cruz. Como peregrinos no deben fijar su morada en la tierra, sino ir caminando hacia la verdadera Tierra Santa, la Jerusalén celestial. Aquellos cruzados y peregrinos se establecieron en las frondosas laderas del Monte Carmelo. Con el tiempo, serán conocidos como carmelitas por el nombre del lugar. Eligieron seguir a Jesús al más puro estilo eremita. El estilo de vida de estos eremitas sobresalía por una gran penitencia. Como signo de cambio de vida, se establecían en lugares solitarios. Algunos vivían en grupos, formaban comunidades que seguían llamándose eremitas porque vivían en lugares solitarios. Incluso los había que se situaban bajo la obediencia de un sacerdote o de un obispo. Se establecieron a vivir junto a la fuente de Elías, allí en el Monte Carmelo, bajo la obediencia de un tal B, que algunos quieren traducir como Brocardo. No sabemos si estos eremitas eran europeos que se reunieron en torno a ese tal Brocardo, o bien fue él un eremita solitario sobre quien se fue formando el grupo. Vivían allí en cuevas o celdas separadas. Alrededor de ellas existía un oratorio donde tenían sus reuniones comunitarias. Diariamente celebraban la Eucaristía. Su vida transcurría entregada al trabajo manual, a la oración y a la penitencia, y a las cosas divinas. Este estilo de vida eremita marcará tanto a los carmelitas que, aún después de la posterior evolución, sentirán siempre la añoranza del desierto y la soledad. Esto nos lleva a la contemplación de las cosas de Dios. Los carmelitas no aceptaron nunca regla vigente de las ya existentes. Ellos tenían su propio estilo de vida, pero no querían vivir fuera de la ley, y será por ello que sienten la necesidad de tener su propia regla. Por eso acuden al patriarca de Jerusalén, Inocencio III, pidiendo que les diera un estilo de vida según su forma. Alberto Avogadro, este era el nombre del patriarca, atendió su petición, y allá por el año 1214 les dio la fórmula de vida. Con ella alcanzan legalidad para formar comunidades y les da una vida jurídica. Los carmelitas son conocidos con el nombre de Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y la razón de ello está en que nacen alrededor de una capilla dedicada a la Madre de Dios, a Santa María del Monte Carmelo. Este hecho desarrolló el sentido de penitencia a la que era la señora del lugar. Ya en el siglo XIII, los carmelitas tomaron conciencia de estar consagrados de manera especial a la Virgen María, y que la orden había sido fundada para alabanza y gloria de la Madre de Dios.
Los carmelitas consideran a la Virgen del Carmen como su patrona, como su hermana y reina, pero sobre todo como su madre. Por ello la llaman Madre y Decoro del Carmelo. Por lo mismo defendieron su título de hermanos de la Virgen María. Con el correr del tiempo, se ha designado el 16 de julio como la fiesta patronal. El Santo Escapulario, tan difundido entre el pueblo fiel, ha sido considerado como el compendio y símbolo de estos beneficios, y también como signo externo de consagración a la Madre Celestial. Además, el carmelita considera a María como modelo ejemplar, estrechamente unida a la obra redentora de Dios. En ella encuentra el Carmelo la imagen perfecta de todo lo que anhela y espera ser. Muy pronto los carmelitas se debieron plantear el problema de su supervivencia en Tierra Santa, pues los sarracenos se iban haciendo dueños poco a poco de la situación, y la vida resultaba cada vez más insostenible para los cristianos. Hacia el año 1238, algunos grupos de carmelitas comenzaron a emigrar, no sin pena y aflicción de espíritu, hacia sus lugares de origen: Chipre, Sicilia, Inglaterra, la Provenza. San Luis, rey de Francia, los estableció en París, a raíz del fracaso de la cruzada. En Europa se habían producido cambios estructurales muy profundos. El centro de gravedad de la vida social había pasado ahora del campo a la ciudad. Este cambio en la sociedad trajo el cambio de mentalidad en la vida de la Iglesia y en la vida religiosa. Pronto, los carmelitas comprendieron que las necesidades de la Iglesia en Occidente eran distintas, y que si querían echar raíces en Europa, tenían que cambiar también su estilo de vida. Por esta razón pensaron mandar al Papa Inocencio IV a los hermanos Pedro y Reginaldo, para que expusieran las necesidades de adaptar la regla carmelita a los nuevos tiempos. El Papa encomendó el asunto a dos eminentes juristas dominicos. El día 1 de octubre de 1247 se hizo pública la regla modificada por medio de una bula dirigida al prior y consejero del capítulo general. Desde ese mismo instante, podrían ejercer sus funciones religiosas no solo en lugares solitarios, sino también en las ciudades. También estarán obligados a comer en comunidad, rezar el oficio canónico en el coro según las normas de la Iglesia. Las pocas modificaciones que tuvieron lugar en la regla representaron sin embargo un cambio muy notable, ya que de una vida eremita comunitaria pasaban a una vida cenobítica apostólica, al estilo de las órdenes mendicantes. Este cambio de vida comenzó a dar pronto sus frutos, ya que en muy poco tiempo permitió a los carmelitas una gran difusión, de manera que cuando en 1291 tuvieron que abandonar Tierra Santa, ya la orden estaba extendida por toda Europa. Los carmelitas llegan a España en el siglo XIII, de la mano de los monarcas de la Corona de Aragón. Especialmente Jaime I los protegió y autorizó a fundar conventos en todos sus dominios. En el siglo XV, la Orden del Carmen estaba organizada por toda España, en 4 provincias religiosas, entre ellas la provincia bética o de Andalucía, que abarcaba y abarca provincias más allá de los límites de esta comunidad. Desde 1332 están los carmelitas en tierras andaluzas. Actualmente, después de haber sido suprimidos sus conventos en toda España durante la desamortización de Mendizábal, acontecida en 1836, los carmelitas de la provincia bética realizan sus actividades apostólicas en iglesias y conventos: Jerez de la Frontera, Sevilla, Osuna y Granada. En parroquias como la de Hinojosa del Duque y Madrid Misterios y Madrid Begoña. O en colegios, Begoña y Misterios en Madrid. En Antequera, en la provincia de Málaga. Además de un apostolado misionero en América del Sur, en Venezuela. Y en África, en Burkina Faso.